Otra vez, por aquí. Vamos a mandarle la invitación a Renzo. Bueno, estábamos hablando un poco sobre la experiencia. Hola, Ahora sí, amigos. ahora sí. Cuéntanos, tu primera vez en Instagram. Mi primera vez en Instagram, mi primera vez haciendo, utilizando las redes para compartir un poco con los seguidores y con los amigos. Así que, este, para mí esto es algo nuevo, así que muchas gracias nuevamente por haberme invitado. No, bueno, tú has hecho un buen trabajo en la pandemia, un buen trabajo académico, Renzo, ¿no? Realmente mis felicitaciones, ¿no? Porque nos has tenido en toda la pandemia con actividades casi todos los días y realmente es un gran trabajo, una ardua labor, así que felicitaciones una vez más. Eh, esta noche vamos a hablar un poquito, Renzo, de diabetes, así que necesito Excelente. toda tu experiencia. Tú sabes que este video se replica en las redes durante la semana, Exacto. así que es de mucha utilidad para todos nuestros pacientes. Yo le explicaba, esta noche estamos con el doctor Renzo Cañote, que es especialista, al igual que yo, en retina y vitrio, y en nuestra práctica profesional, el gran porcentaje de pacientes son diabéticos. Cuéntanos un poquito cómo es tu experiencia, cuál es tu experiencia, Renzo. Bueno, tienes toda la razón. La diabetes, que es una enfermedad tan prevalente en el Perú, se estima que 4 de cada 100 peruanos tienen diabetes mellitus hoy en el Perú. Y durante mucho tiempo, los pacientes diabéticos, vamos a decir así, han tenido poca información sobre la importancia que significa para los ojos la diabetes. O sea, muchos de ellos se enteraban de que tenían relación con los ojos cuando ya estaban con enfermedad avanzada. Afortunadamente eso está cambiando y cada vez tenemos más pacientes que tienen una actitud más proactiva cuando descubren que tienen la enfermedad y pues acuden de una manera más temprana a hacerse la evaluación oftalmológica. Bueno, felizmente hay programas dentro de los pacientes asegurados, ¿cierto? Que hay programas que, como el programa Cuídate, que Exacto. los manda de manera mensual a hacerse anual a hacerse un fondo de ojo tanto a los diabéticos como a los que tienen hipertensión, ¿cierto? Completamente de acuerdo. De hecho, cada vez se ha concientizado más tanto la gente como las organizaciones prestadoras de salud que, que lo que han hecho es crear programas para que la gente que tiene esta enfermedad tan complicada, de manera temprana haga la evaluación de todos aquellos órganos que son afectados de manera significativa por la diabetes, en este caso, en nuestro caso, la retina, ¿no es cierto? Así es. Nosotros sabemos que los pacientes diabéticos, es importante que nuestros pacientes que nos están viendo, nuestros colegas, tienen el riesgo de 20 a 30 más veces versus un paciente que no es diabético de quedarse ciego. O sea, es muy alto esto. Entonces, la idea de todo esto, Renzo, es un poco de hacer un poco de prevención desde, desde nuestra cancha, que es lo que nos toca. Y Exacto. cuéntanos cuáles son las causas más frecuentes de baja de visión en un paciente diabético. ¿Cómo Bueno, se puede dar cuenta el paciente, no? nosotros sabemos tradicionalmente que si bien es cierto, la diabetes afecta principalmente a los ojos creando esta condición que se llama retinopatía diabética, la causa más frecuente de baja visual no es necesariamente el desarrollo de la retinopatía diabética como tal, sino una condición que se llama el edema macular diabético, que en buena cuenta y sencillo es aquella condición en la que el producto de la diabetes se comienza a llenar de agua la retina, se comienza a encharcar la retina. Y esta retina que se llena de agua comienza a quitarle lenta pero sostenidamente la visión a los pacientes. Y yo creo que esa es, quién sabe, una de las principales causas de baja visual. Ajá. Tú sabes que esta semana he operado, ayer martes y miércoles he operado dos pacientes que tenían catarata, diabéticos, Ajá, uno en ajá, hemodiálisis y el otro ajá. diabético, y con catarata. Entonces, explícanos un poquito por qué los pacientes diabéticos hacen catarata de manera temprana.
Ujú. Sí, claro, lo que pasa es que los diabéticos obviamente tienen niveles de glucosa incrementados, producto de su enfermedad, y entonces en realidad en ellos el metabolismo está francamente alterado. Entonces este metabolismo alterado hace que dentro del organismo, dentro del ojo, incrementen la concentración de determinadas moléculas que no deberían estar ahí y modifican el metabolismo de órganos como el cristalino, que es el lente que tenemos dentro del ojo, y este cristalino pues comienza a sufrir y comienza a opacarse. Y entonces los pacientes diabéticos, a diferencia de otras condiciones en las que aparece la catarata, por ejemplo, la condición más común que es el transcurso de la vida, estos pacientes diabéticos de una mediana edad, que podría ser 40, 50 años, podrían comenzar a hacer catarata temprana, producto de tener la diabetes. Así es. Y ahí la importancia de que los pacientes diabéticos se chequeen de manera oportuna y temprana. ¿Por qué? Porque a veces cuando llegan, por ejemplo, estos dos pacientes llegaron con unas cataratas súper maduras, súper avanzadas, y para Exacto. nosotros los cirujanos es muy complicado operar una catarata tan dura, ¿no? Exacto, exacto. Y fíjate que hoy la tendencia en el mundo es que cuando un paciente mayor de 18 años es diagnosticado de diabetes mellitus, debe inmediatamente hacerse una consulta oftalmológica porque debe iniciar un control periódico para ver el estado de su salud visual, ¿no? Entonces no hay que esperar a tener algunos años de portar la enfermedad para ir a hacer la consulta oftalmológica inicial, que quién sabe va a marcar la pauta de cómo se va a comportar ese paciente. Muchas veces hay que tener en cuenta que muchos pacientes se diagnostican, pero el momento de la enfermedad no es el momento del diagnóstico. La enfermedad puede tener de repente hasta 10 años antes y el paciente no haberse enterado. Así es. Renzo, ¿cómo se puede dar nuestros pacientes diabéticos que nos van a ver, cómo se pueden dar cuenta que tienen catarata? Porque para ellos confunden mucho catarata con carnosidad, pero cómo se podría autoevaluar? Cuéntanos un poco. Bueno, yo siempre se lo trato de explicar a los pacientes de una manera muy sencilla, y es que la catarata es aquella condición en la que el lente natural que tenemos dentro de los ojos poco a poco se va opacando. Así como los lentes de montura que con el paso del tiempo la lente se va volviendo opaca y ya no nos permite ver tan nítido como cuando el lente estaba nuevo. Entonces, lo que pasa con estos pacientes es que se comienzan a dar cuenta, y yo se los cuento en tono de broma, le digo, comienzan a perder el HD, ¿no? Tú antes veías nítido, veías los detalles, veías las imperfecciones, y de repente todo te parece que ya no tiene imperfecciones, las letras, los colores se ven menos vivos, los detalles ya no se perciben, y eso comienza a hacerse progresivo, ¿no? Al comienzo son solo los detalles y después ya son Ajá, cosas más significativas. sí. Y cuéntanos, ¿cuál es tu manejo? Llega un paciente diabético, ¿qué le pides? ¿Qué es importante? Lo que más o menos quería que enfoques el tema del cuidado del azúcar, ¿no? De la hemoglobina glicosilada, que ya hemos hablado en otras sesiones de Instagram Live con un endocrinólogo, el doctor Carlos Castillo. Ajá. ¿Cuál es la importancia para ti de la hemoglobina glicosilada, Renzo? Claro, es importante entender que el paciente diabético no es un paciente que viene con un ojo diabético. O sea, aquel oftalmólogo que enfoca a un paciente diabético pensando solamente en que el problema está en su retinopatía diabética o en su catarata, es un oftalmólogo que no está viendo todo el panorama. Y en ese sentido tienes tú toda la razón. O sea, el paciente diabético es un paciente complejo, multisistémico, tiene problemas, puede tener problemas en los pies, puede tener problemas en el riñón, puede tener otros problemas cardiovasculares, hipertensión, y sin lugar a dudas, pues está también el tema del control de la glucosa. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tratar de tener la visión de manejar un trabajo multidisciplinario, ¿no? Tanto en el tema sistémico, pedirle al paciente que no solamente el valor puntual de la glucosa es lo que tiene valor,
también es muy importante el control de la glucosa promedio, que es lo que nos da la hemoglobina glicosilada, porque es una manera, digamos, más amplia de entender cómo se ha comportado la curva de glucosa en las últimas semanas. Pero además de ello, proponerle al paciente de que la única manera de evitar en el largo plazo que el ojo, la retina, se sigan enfermando, es que tiene que hacer todos los ajustes sistémicos, ir al endocrinólogo, ir al nefrólogo, ir a todas las especialidades para que todos vayan poniendo, digamos, su aporte, su granito de arena, para que ese paciente diabético salga adelante. Hay que tener en cuenta un detalle, que me dicen, doctor, pero yo he comenzado a controlar mi glucosa y mi retinopatía diabética sigue mal. Y yo les digo, ¿por qué? Pero claro, porque lo que tú vienes arrastrando de varios años, en 3 meses de control no lo vas a conseguir. Muchas veces el control de la glicemia tarda incluso hasta 2 años para que el paciente comience a salir finalmente airoso de la condición. Yo siempre le digo a mis pacientes diabéticos que la solución la tienen ellos en sus manos, ¿no? Exacto. Porque ellos son los responsables si comen o no comen, o qué comen, si hacen Exacto. ejercicio de acuerdo a sus posibilidades o no, porque no todos tienen la capacidad de moverse, y si cumplen el tratamiento, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito ahorita del edema o del agua en la mácula, y Exacto. cuando nos tenemos que ponerle inyecciones, que es un tratamiento que es actualmente, digamos, de primera elección, De primera elección. yo les digo a los pacientes, señor, la inyección no hace milagros. Es importante que ellos sepan eso, que son responsables de la enfermedad, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque lo que tú dices es muy cierto. Las inyecciones son solamente una parte de lo que hay que hacer, pero si tú no acompañas las inyecciones con ese giro de timón que tiene que hacer el paciente en una serie de conductas o de actitudes, es poco lo que van a conseguir las inyecciones, más allá, digamos, de traer una mejora parcial o de repente de corto tiempo, cuando el problema, digamos, sigue porque el paciente diabético no ha caído en la idea de que tiene que hacer un cambio de vida de repente, ¿no? Un cambio de vida en alimentación y en hacer por ahí algo de deporte. Bien O no importante. deporte, de repente ejercicio, ¿no? Ejercicio Sí. aeróbico, aunque sea. Bien Caminar. importante tu frase, ¿no, Renzo? El cambio de timón, el giro de timón, es realmente la frase. Yo creo que si algo se tiene que llevar a nuestros pacientes es ese, ¿no? El giro de timón, ¿no? El cambio, porque si no son conscientes de esto, por más que nosotros hagamos y los controlemos mensualmente, le pongamos las inyecciones, si ellos no aceptan la enfermedad, que obviamente es difícil, no vamos a poder ayudarlos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Renzo, otra causa de baja de visión es la retinopatía diabética, ¿no? Que es una palabra media rara, retinopatía diabética, ¿no? Bueno, para nosotros es común, pero explícanos de qué se trata, ¿no? Para que los pacientes sepan qué es lo que nosotros buscamos cuando hacemos un fondo de ojo. Por supuesto, mira, yo siempre le digo a los pacientes que cuando uno tiene diabetes y ya tiene algún tiempo esa diabetes tiene la posibilidad de comenzar a generar daño en los órganos. Y eso es variable, ¿no? Eso depende de cómo el paciente se ha ido cuidando, pero también depende mucho de las condiciones propias del paciente, la genética. Y entonces, tarde o temprano, la diabetes comienza a pasarte la factura. Y en el ojo, uno de los órganos que es más sensible a esta enfermedad, nosotros tenemos un órgano muy especializado, tú y yo nos dedicamos, que es la retina, y la retina es altamente vulnerable a la diabetes. Entonces, esta enfermedad diabetes comienza a generar un daño progresivo en esta retina, y ese daño progresivo o esta enfermedad de la retina, nosotros la conocemos como retinopatía diabética, que al fin y al cabo es una condición que va avanzando en el tiempo, pero realmente comienza a dar síntomas cuando ya está más o menos avanzada. Y entonces lo que queremos es nosotros poder anticipar ese daño en la retina cuando todavía el paciente tiene la sensación subjetiva de que está viendo las cosas como siempre, que no se ha afectado producto de la enfermedad. Y en ese sentido, digamos, tenemos nosotros los oftalmólogos y los pacientes, digamos, un trabajo en conjunto.
¿cómo se puede dar cuenta a un paciente que tiene retinopatía diabética? ¿Qué podría empezar a ver? Bueno, hay síntomas que más o menos van de acuerdo con la enfermedad. Por ejemplo, lo que habíamos conversado, ¿no? El relacionado con la catarata asociada a la diabetes, que es la pérdida del HD. Pero también podría ser que el paciente sienta que rápidamente está comenzando a perder visión en el centro de en donde pone la mirada, ahí comienza a perder capacidad, por ejemplo, de leer las letras, ¿no? Ese es un indicador que te tiene que de todas maneras llamar la atención. Tú hace algunos meses leías perfectamente y ahora ya no lees tan cómodo. Y de repente otra manera también es que de repente comienzas a ver que comienzan a aparecer como hilitos. Los pacientes vienen y dicen, oiga, doctor, he comenzado a ver como hilitos negros, ¿no? A veces eso es un anticipo de que ese ojo está próximo a sangrar, ¿no? Y entonces, hasta que de repente pues se te apaga la luz de uno de los ojos y es que ya tuviste de repente una hemorragia masiva. Pero el mensaje más importante es que todos estos síntomas usualmente son cuando ya la enfermedad, digamos, ha caminado un poco, ¿no? Y la verdad es que los pacientes con retinopatía diabética en estadios tempranos usualmente no tienen síntomas tan específicos que les permitan anticipar que están desarrollando daño en su visión. Ahora, se me ocurre ahorita también, Renzo, los pacientes a veces llegan diabéticos que comienzan a decir que la visión ha bajado y ha cambiado hace poco de lentes, Sus ¿no? lentes. Así es, ¿no? Y han cambiado hace 2, 3 meses y ya sus lentes no le ayudan. Entonces, eso también podría darles tal vez algún signo de alerta. No sé si te ha pasado. No, y tienes mucha razón. Da la casualidad, y eso me pasa mucho en los diabéticos que ni siquiera han hecho diagnóstico. Porque Sí. suele suceder que los diabéticos que no han hecho diagnóstico, como no están enterados de su diabetes, hacen cambios de glucosa muy, muy grandes, ¿no? Nosotros sabemos que el valor de glucosa en promedio oscila entre 90 y 100, y estos pacientes están haciendo 300 o 400 de glucosa, y después, digamos, ajustan un poco la comida y de repente esa glucosa baja bruscamente a 150 y al día siguiente se vuelve a disparar a 300. Y entonces cuando los cambios de la glucosa sanguínea son tan marcados y tienen tantos exabruptos, entonces lo que pasa es que el cristalino que tenemos dentro de los ojos se llena de agua, se deshidrata, se vuelve a llenar de agua, y eso produce cambios en la medida que son muy significativos. Y entonces el paciente, ¿qué pasa? Va al oftalmólogo, se hace un lente corrector y da la casualidad que a las 2 semanas o al mes viene y te dice, oye doctor, estos lentes ya no me calzan. Entonces lo peor es que tú lo mides y efectivamente la medida ha cambiado de una manera significativa en una persona que es relativamente mayor y que no tendría por qué tener un cambio tan abrupto de medida. Y tú le vuelves a hacer el corrector y otra vez al mes te vuelves a dar cuenta que la medida volvió a modificarse. Entonces, por ahí podría ser una manera de identificar de que algo está pasando dentro del organismo, y una de las causas más comunes es diabetes mellitus. Es la diabetes. Bueno, con todos nuestros seguidores estamos con el doctor Renzo Cañote hablando sobre diabetes y retina. Hemos hablado en la primera parte las causas de baja de visión, ¿no? En los pacientes diabéticos hemos hablado un poco sobre las cataratas, sobre el agua en la mácula, ¿no? Que existe esa posibilidad. Y ahorita estamos hablando sobre retinopatía diabética. Nos ha explicado fácilmente cómo detectarla. Pero yo quiero preguntarte, Renzo, después de haber, digamos, diagnosticado todo esto, ¿cuál es tu manejo? ¿Cómo deberíamos encaminar a nuestros pacientes? Después de haber, digamos, vemos un paciente, tiene algún grado de catarata, tiene retinopatía diabética, me gustaría que les expliques que hay solución, definitivamente tenemos solución, tenemos alternativas. Cuéntanos un poco de tu manejo, por favor. Bueno, de todas maneras, salvo en los casos muy, muy, muy avanzados, siempre hay alternativas para hacer. O sea, siempre tenemos una oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas. Es importantísimo. Es importantísimo que los pacientes así lo entiendan. Y en ese sentido, yo trato de dividir, digamos, en primera instancia, decirle al paciente que tenemos un trabajo en oftalmología y que el paciente tiene un trabajo que hacer, digamos, con sus demás especialistas. Y ya cuando hablo solamente de oftalmología,
lo primero que trato es que el paciente entienda que el trabajo de sacar al paciente del problema más significativo no es un trabajo que tarda 2 semanas, o tarda 3 semanas, o tarda un mes. Usualmente es un trabajo que tarda más o menos entre 6 meses y un año, ¿no? Es un trabajo que tú necesitas que el paciente venga a consulta periódicamente, necesitas darte cuenta si ese paciente tiene retinopatía diabética, que necesita un tratamiento de láser, necesitas identificar si ese paciente tiene agua en la mácula, que requiere tratamiento de unos medicamentos que se inyectan en el ojo para mejorar esta cantidad de agua que tiene la mácula. Y finalmente, lo más importante es que tú buscas llegar a una condición que nosotros los médicos le llamamos a esa retinopatía diabética que se ha inactivado. O sea, le decimos, mira, ¿sabes qué? Después de haber caminado, haberte puesto las inyecciones, haberte puesto el láser, haber cambiado algunos hábitos de vida, esa retina finalmente comienza a enfriarse, ¿no? Y ese momento en el que la retina se comienza a enfriar y la enfermedad comienza a detener su avance, tarda más o menos entre unos 6 meses y un año de trabajo permanente, ¿no? Y ahí es un tema mutuo, ¿no? Es el paciente que tiene la voluntad de salir adelante, y el médico que tiene que estar esos primeros meses detrás, tratando de activar la enfermedad. Realmente es un trabajo en conjunto. Yo quiero que tal vez se lleven el mensaje, ¿no? de la frase de Renzo, ¿no? Que es un giro en el timón, que depende básicamente de los pacientes, ¿no? De reconocer la enfermedad, de ser disciplinados, ¿no? Porque eso requiere mucha disciplina y el acompañamiento de la familia, ¿no? Yo generalmente en los pacientes diabéticos, tal vez mi consulta es un poco más prolongada que el resto de pacientes porque invito al familiar a que vean cómo está el paciente, cómo lo recibo, y también invito a que todo depende de la familia, ¿no? Del entorno, ¿no? Que compran, que no compran, que come, que no come. Entonces, si hace ejercicios, ¿no? Entonces, sí es un trabajo, como tú dices, pues, multidisciplinario. Y tú has tocado un tema importantísimo que se me había escapado de las ideas. La familia juega un rol fundamental. O sea, la familia necesita entender que el paciente diabético a veces por sí solo, digamos, es más trabajoso. O sea, si tú en la casa compras para los chicos Coca-Colas azucaradas y te gusta comprar, no sé, postres en cantidad, pues pobre diabético, ¿no? Pobre diabético que abre el refrigerador y encuentra que hay dulces, que hay Coca-Colas azucaradas, o que de repente tiene la costumbre de ir todos los días a la panadería y traer tan rico que es el pan recién calientito con la miga, y la mantequilla, ¿no? Entonces, la familia también tiene ahí un rol en el sentido de tratar de mejorar, digamos, los hábitos de vida en la alimentación. Y tú decías algo interesante, tú decías, a veces no hay tiempo para hacer deporte, y eso es cierto, a veces uno tiene la vida por razones de trabajo, por razones diversas, no puede de repente dedicarse una hora, pero hasta caminar, puede hacer la diferencia, ¿no? Hacer más cosas con solo caminar, ¿no? A veces tenemos hasta la mala costumbre de transportarnos todo en el automóvil, por ahí conseguir una bicicleta, y no tiene que ser todos los días, por lo menos el domingo, por lo menos el sábado. De repente ahora en pandemia es más difícil, pero por ahí un sábado en la tarde hacer el hábito de salir a dar vueltas en bicicleta ya es un cambio, digamos, en cómo miras las cosas respecto de tu diabetes. Yo creo que es importante tal vez a nuestros pacientes diabéticos que nos van a ver, Renzo, con esas repeticiones de este video, que se lleven el mensaje, ¿no? Que es una cuestión de hábito, ¿no? Que digamos, como tú bien dices, aunque sea una vez a la semana, pero que sea un hábito, ¿no? Que sea 20 minutos suficiente, tal vez de acá a 2 meses le agrega un día más y, ¿no? Y ya se siente mejor. Entonces, es importante eso. Renzo, el doctor Renzo Cañote está con nosotros
y nos ha explicado un poco cómo manejar a los pacientes diabéticos. Nos ha dicho algo muy importante que yo siempre le digo a mis pacientes, que no todo está perdido, Así ¿no? es, así es. Existen alternativas, ¿no? Desde, digamos, tratamiento con láser, Exacto. pasando por inyecciones, las inyecciones que son muy conocidas por todos ustedes y tal vez ya hemos hablado sobre inyecciones con el doctor Rodrigo Arana la vez pasada, y llegar a una cirugía que es lo que no queremos, ¿no? Una cirugía de catarata como las que he tenido complicadas esta semana, o una cirugía de retina. Explícanos ya para terminar, Renzo, háblanos un poco en los pacientes severos, ¿qué hacemos? Las vitrectomías. Explícanos un Por poquito más, supuesto. por O favor. sea, llega un momento en que lo que decía yo, le decía que a veces lo que queremos es inactivar la diabetes, porque queremos ponerle láser y queremos ponerle los medicamentos estos que hemos conversado, pero a veces ya los pacientes llegan en circunstancias muy complicadas. Y entonces llegan, por ejemplo, con algunas formas de glaucoma, que son glaucomas, no porque el paciente tiene ese glaucoma que nosotros escuchamos, que tiene el amigo, el vecino, el tío, sino este es un glaucoma producto de esta enfermedad diabetes, que es un glaucoma vascular, es muy agresivo, o a veces el paciente tiene la mala suerte de que ha tenido una hemorragia masiva, que tú le das un tiempo para ver si esa hemorragia cede, pero esa hemorragia ha sido tan grande que ya no se reabsorbe por sí sola, y de repente ese paciente, ese era su mejor ojo, y entonces ahora está muy, muy limitado en su desempeño personal, o incluso a veces tienes el infortunio de examinar al paciente y ver y dar cuenta de que producto también de la diabetes, la retina se está desprendiendo. Y entonces tú dices, mira, este paciente que tiene la retina que está en vías de desprenderse, o tienes este paciente que ha hecho un glaucoma, o tiene este paciente que ha hecho una hemorragia tan significativa, entonces ya los tratamientos, digamos, para detener la enfermedad, de repente ya te quedan cortos. Ya las inyecciones ya no son lo suficiente, ya el láser ya no lo puedes dar. Ya la Así es. catarata a veces está muy avanzada, entonces lo único que te queda finalmente es tratar de reparar lo más que se pueda a través de una intervención quirúrgica que nosotros le llamamos la vitrectomía. Obviamente la intervención de la vitrectomía es una cirugía, digamos, altamente compleja, es una cirugía en la que el objetivo es tratar de recuperar ese ojo hasta donde se pueda. Sabemos que es muy difícil porque tú puedes hacer muchas cosas en esa cirugía y a veces no tener lo que el paciente quisiera, que es regresar a la visión que tenía hace algunos años atrás cuando todavía no estaba enfermo. Entonces hay que tratar, como tú dices, de llegar a esos extremos, pero aún así hay que tener en cuenta de que la cirugía, si bien es cierto, es la decisión de última opción, todavía es una decisión que muchas veces le puede salvar la visión a un paciente. Tú sabes que ya estamos, creo que 30 minutos hablando y súper interesante y siempre se me queda corta el tiempo, pero tú sabes que yo les digo a mis pacientes que opero, a los diabéticos, que igualmente la cirugía, gracias a Dios, el gran parte y porcentaje de cirugías son exitosas, ¿no? Sí, sí, Hacemos lo exacto. mejor posible por nuestros pacientes, pero yo les digo que lo más importante es el postoperatorio, ¿no? Por ejemplo, pacientes que sangran, como tú has mencionado, la cirugía van bien, comienzan a ver, y de repente el paciente cree que ya se solucionó y comienzan a comer, a desarrollos de glucosa y vuelven a sangrar. Entonces, es importante el cuidado postoperatorio, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. La cirugía como acción del médico por sí sola no es la que resuelve esta enfermedad. Esta enfermedad, digamos, se vale de esa cirugía para nuevamente la misma idea, ¿no? Hacer el giro de timón del que hablábamos hace un rato, para que a partir de ese momento, digamos, tanto el médico como el paciente, digamos, finalmente busquen salir del problema, digamos, de ese paciente que ya tocó fondo, ¿no? Que ya está muy Así, complicado y que lo que quiere es encontrar una alternativa para que su visión se recupere, para que pueda ese paciente nuevamente desempeñarse y regresar a su actividad hasta donde sea posible. claro, como tú bien dices, el paciente sea independiente, ¿no? O sea, vuelva a ver, y es un trabajo que tenemos que hacer en equipo y creo que lo estamos repitiendo varias veces, ¿no? No somos los únicos.
tienen que venir, y esto es importante, el endocrinólogo, nefrólogo, inclusive psicólogo, ¿cierto, Renzo? Porque el paciente es importante que aprenda a aceptar la enfermedad, la baja de visión. Claro, porque la diabetes es una enfermedad crónica y como toda enfermedad crónica, te va mermando y entonces no solamente se afecta a la persona sistémicamente, digamos, me refiero en sus órganos, sino también a veces uno se deprime, ¿no? Porque es comprensible. Imagínate que tú sepas que, por ejemplo, disfrutar de un buen sándwich te puede elevar la glucosa, ¿no? O comerte, hoy día te provoca comerte, no sé, un plato de ravioles, pero esta semana has salido con la glucosa alta. Y entonces, Es frustrante. claro, se necesita ahí el apoyo, digamos, y tú bien dices, a veces hay incluso hasta de un apoyo psicológico para que ese paciente, digamos, sepa mirar su situación, su enfermedad, la vida, digamos, de una manera más proactiva, que sepa equilibrar mejor, digamos, los sabores que significa tener esta enfermedad, para que ese paciente, digamos, siga disfrutando de la vida, porque de eso se trata vivir, de disfrutar la vida al máximo, digamos, sin poner en riesgo su condición como persona humana. Y sobre todo, lo que tú mencionas es también nosotros como cirujanos, ¿no? O sea, tanto yo pienso, te hablo a título personal, y yo sí, imagino que compartes lo mismo que voy a decir. Nosotros como cirujanos también nos sentimos frustrados porque a veces el paciente llega tan avanzado, operamos, hacemos una cirugía impecable y lamentablemente no mejora mucho la visión. Entonces, es una cuestión compartida con nuestros pacientes, ¿no? Porque finalmente estamos para esto, ¿no? Y fíjate que yo a veces le digo a los pacientes una expresión que a mí me resulta dura decirla, pero a veces los pacientes me dicen, doctor, y después de este tratamiento yo voy a recuperar visión, y tengo una frase que he acuñado que de alguna manera responde específicamente para los pacientes. Le digo, mira, mi labor no necesariamente es que tú ganes visión. Mi labor es que tú no sigas perdiendo visión. Son conceptos diferentes, ¿no? Uno no quiere que ese paciente siga desbarrancándose hasta llegar a la ceguera. Nosotros somos ese salvavidas que sostiene al paciente para que no se desbarranque. Y si ya con la intervención del médico podemos hacer que ese paciente vuelva a recuperar algo de visión, pues en buena hora. Pero el objetivo del tratamiento médico oftalmológico, principalmente en nuestros pacientes, es salvar su visión, ¿no? Exacto. Si tiene la suerte de recuperar algo de visión, pues qué bueno y en buena hora. Pero el objetivo es que no se desbarranque y se quede finalmente con una visión muy pobre. Interesante, Renzo. Bueno, amigo, ya tenemos que terminar el video, Lo sé. este enlace. Yo me quedo con la frase esta que dijiste al principio de esta entrevista, es el giro del timón que tienen nuestros pacientes, ¿no? Nosotros vamos a acompañar, y otra frase que has dicho que es salvar la visión de nuestros pacientes. Estamos para eso, estamos preparados para eso, para salvar la visión. Y el giro del timón, yo creo que nuestros pacientes tienen el timón en sus manos, como siempre se les he dicho, para que ellos puedan cambiar y tener sus niveles de glucosa de manera sostenida. Querido amigo, tus últimas palabras para nuestros seguidores, nuestros colegas que nos están viendo, por favor. Bueno, primero agradecer a todos aquellos que nos han acompañado hasta el final. Siempre es bien satisfactorio tener un espacio para contarles un poco de nuestra experiencia como profesionales médicos y pues aprovechar las redes para aconsejarlos. Agradecerles a todos aquellos que no han estado y que estoy seguro que nos van seguramente a ver en el video a lo largo de la semana. Saludar también que se hayan tomado unos minutos para ver este video, que a veces aclara cosas que parecen a veces tan sencillas, pero que a veces uno no las tiene bien aterrizadas. Y finalmente, Héctor, agradecerte a ti, porque, insisto, esta experiencia para mí es nueva, pero la verdad es que ha sido bien simpática y bien satisfactoria. Un abrazo, amigo, gusto de verte después de mucho tiempo, aunque sea por acá, pero un abrazo fuerte y bueno, nos vemos pronto, ¿no? En algún congreso. Claro, ya llegará, ya falta poco, ya falta poco. Saludos, amigo, gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo, Héctor. Nos vemos en 2 miércoles con otro invitado de lujo. Gracias por todo. Excelente, nos vemos, claro que sí. Un fuerte abrazo. Chao.